al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Entonces tenemos allí que el hombre es un ser espiritual. Esencialmente, somos espíritu. Podríamos decir que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero la parte principal del hombre es espiritual. Recuerde que cuando Dios nos creó a Adán y Eva, dice que nos creó conforme a su imagen y su semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios. Y la principal parte de Dios, o pues Dios en realidad es espíritu. Entonces, muy bien. Perdón. Entonces, el hombre en esencia es espíritu. Fue Disculpe, creado, pastor. sí. Estamos que en el nacimiento, ¿cómo se llama este módulo? Se llama Es Nacidos la a la familia de familia de Dios. Dios. Y esa es la clase 2, el renacimiento del espíritu humano. Muy bien. Entonces el hombre en esencia es espiritual, fue creado para relacionarse con Dios. Ese es el mayor propósito del hombre. El hombre no fue creado para que tenga muchas casas, muchos carros, muchos aviones, levante grandes edificios. Todo eso es bueno. Pero el principal propósito del hombre es relación con Dios. Ese es el principal propósito. El nuevo nacimiento es indispensable para recuperar esa relación. Pues sabemos que la relación se perdió, igual también lo vamos a ver ahora. La relación se dañó por el pecado. Muy bien. La composición del hombre. Entonces, en primer lugar, es espíritu. Somos espíritu. Y por medio del espíritu o con nuestro espíritu tenemos contacto con Dios. O sea, nosotros como seres humanos siempre tenemos una necesidad de esa persona que es Dios, de algo sobrenatural, de algo más allá. Eso siempre lo ha tenido el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios colocó espíritu en nosotros y por medio del espíritu es que tenemos contacto con Dios. Luego está el segundo componente del Se ser llama humano, el nacimiento. que es el alma. El alma es intelecto, voluntad y emociones. Es esa capacidad de pensar, esa capacidad de aprender, esa capacidad de, ¿cómo se le llama? De esa capacidad de solucionar, esa voluntad para decidir, para tomar sus decisiones, todo esto. Y en las Resiliencia. emociones, esa capacidad de relacionarse con las otras personas, de mostrar cariño, de mostrar amor, de mostrar eh, enojo y todas estas cosas que están básicamente en el alma de la persona. Y luego tenemos el cuerpo que lo usa el espíritu y el alma para tener un contacto con la naturaleza, con el mundo natural. El cuerpo básicamente es el estuche del alma y del espíritu. Entonces, esos somos los seres humanos, así estamos compuestos, así nos creó Dios. La naturaleza eterna del hombre. Alma y espíritu son eternos. Dios ha creado eternidad en el alma, en el espíritu, obviamente, porque Dios lo dio, y en el alma, que el alma es la que debe ser conquistada. Dice la palabra de Dios que el espíritu vuelve a Dios quien lo tomó, el alma, y el alma, pues, obviamente es como la parte del hombre que se salva o se condena. Y así básicamente el espíritu y el alma son eternos. El cuerpo físico es temporal. La muerte física es Pastor, perdón, o sea, separación del cuerpo.
el alma es la que se condena, Sí. el espíritu, o sea, O sea, apenas recibe. ahí hay un asunto porque yo siempre he tenido como un punto claro, o sea, como de hace muchos años, que el espíritu vuelve a Dios que lo tomó, que lo dio, y el alma. Pero también hay afirmaciones teológicas que dice que, o sea, como que el alma y el espíritu se condenan y que el espíritu pues también puede contaminarse, pero básicamente es el alma, es como la que recibe, o sea, esa capacidad de sentir. Vamos a seguir desarrollando el tema de todas maneras, pero sí, sí, pastora. El alma básicamente es como la que recibe la condenación y la que recibe, la que necesita ser pues como rescatada. Dios por medio del espíritu, el espíritu está como Dios por medio, en el espíritu opera como nuestra conciencia y la conciencia hace como llamados. Vamos a desarrollar el tema y vamos a entender mejor ciertas cosas. ¿Está bien, pastora? Sí, 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 pastor. Ahora miramos bien. Alma y espíritu son eternos, el cuerpo físico es temporal, la muerte física es separación del cuerpo. Entonces, la muerte física básicamente es separación del cuerpo. Luego, vamos a tener la gran historia que conocemos muy bien todos, que es la historia del rico y Lázaro. Pastora, ¿puedes tú leerme esa historia, por favor, que es hermosa? Capítulo 16 de Lucas, versículos 19 al 24. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces allí vamos a ver que ambos continuaron conscientes después de morir. Dice así Sí. Ajá. la palabra A- de Dios. Adelante, El, pastor. el rico y Lázaro. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Amén. Muy bien, pastora. Entonces, en esos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que ellos continuaron siendo conscientes después de que murieron. Eso es muy claro, ¿cierto? Ambos continuaron siendo conscientes y el uno fue al seno de Abraham, que es Lázaro, y el otro, que era el rico, fue al Hades. Pastor, Sí, por eso, pero eso, por ejemplo, que usted está diciendo ahí, o sea, qué pena con usted la pregunta, adelante, ¿sí? tranquila, pastora. Porque usted dice que pues que ellos eran conscientes después de morir, o sea, que la persona después de que muere sigue consciente, o sea, consciente Claro, pero consciente de dónde venía y consciente del mundo que claro. dejó y todo. Mire lo que dice el rico. Ay, pastor, Manda por favor a Lázaro que le predique a mi familia, a mis vecinos, para que no vengan a sufrir este terrible tormento. Adviérteles que no vengan acá. pero entonces eso sería el mismo sufrimiento, pastor, porque imagínese uno, o sea, uno consciente de todo lo que está pasando, pues de todo, ¿no? Pastora, hay sufrimiento para el que se condena, para el que va al cielo no hay ningún sufrimiento, porque no va a haber recuerdo para dolor, ni va a haber recuerdo para sufrir. Dice la palabra de Dios que allí no habrá ni dolor, ni aflicción, ni enfermedad, ni tormento, absolutamente nada de eso, pero sí va a haber una conciencia, o sea, allí ya no, bueno, por eso es que tenemos Pastor, que... pero aquí el que estaba consciente era el rico, El que más no estaba, Lázaro. el que estaba, eso es un buen punto, Minerva.
Lázaro, o sea, muestra que el rico estaba muy consciente. Y Lázaro no, o sea que Lázaro sí se fue al seno de Dios, más el que estaba Claro, desesperado era el rico. Lázaro estaba en el seno de Abraham. Lo que Claro. pasa es que no deja ver allí porque el que responde es Abraham. El que siempre habla con el rico es Abraham. Lázaro, no Ajá. podríamos afirmar que esté consciente o inconsciente porque no habla. Dice que el rico vio a Lázaro allí No habla por eso, y porque Abraham a aquí su quien habla lado. es él. No habla, no podemos decir que no habla porque no estaba consciente. Podemos decir que no habla porque no lo dejaron hablar. Cierto, porque el rico al que se dirige es a Abraham. Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro para que para que le predique a mis hermanos, a mis familiares. Y pues Lázaro está allí. Para mí, Lázaro está escuchando y Lázaro está consciente. Pero qué separa el rico de Lázaro en ese momento, porque él le dice, o sea, que ¿cuál es el texto para ver si lo puedo leer? ¿El texto Claro, cuál Lucas es? 16, 19 al 24, léelo. Bueno, déjeme leerlo porque ahí parece que hay como una separación, hay algo que los tiene que Claro, claro, separar. es que el rico está en el Hades Lucas, ¿qué? y el pobre está con Abraham en el seno de Abraham y la separación dice que es un gran abismo. Abraham le 16, dice 16. al rico, no, Lázaro dice, Lázaro no puede bajar allá, ni usted puede venir acá. Ajá. Ajá. Lucas 19. 16, 19 al 24. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y su lino, de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo, vamos a leer exactamente dónde está eso. Sí, lee tranquila. Bueno, voy a seguir leyendo. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, dice, por Ujú, los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, mas no dice que fue llevado allá. ujú, Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio ujú. de lejos, dice, oiga, y vio de Sí, lejos a sí, Abraham y a Lázaro en su seno. Mire la diferencia. sí, claro, es que la diferencia es abismal, Ah, claro. entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy Mire que ya ahí harto. hay mucho, mire que ya ahí hay mucho. Si el rico le está diciendo eso a Abraham, es porque sabe que en Lázaro está la conciencia, la sabiduría, la capacidad de ir allá, ¿cierto? Pero el otro punto es que Abraham le dice, es imposible porque hay un enorme abismo. Sigue leyendo. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea que entonces Lázaro está en un lugar hermoso, más el rico estaba atormentado, digamos que como que en el Claro, infierno. claro, sí, el infierno, más Sí, para ser está más claro es clarito. el infierno. Entonces dice, además de todo esto, una gran cima, oiga, Ujú, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Oiga lo que hay una separación. ujú. Sí, enorme, De claro. manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá Amén. pasar acá. Aleluya. Amén, Minerva. Eso es precioso, esa historia es hermosa Ah, y es una realidad absoluta en la cual Jesús nos cuenta para dejarnos ver el más allá, el otro lado de lo natural.
de una Pastor, manera Porque, exacta y porque perfecta. yo tenía conocimiento, era que cuando ya la persona partía con el Señor, allá no nos íbamos a conocer. Se va a ver una conciencia porque la Biblia habla en varias partes que hay testigos, que hay una gran nube de testigos en el cielo. En Hebreos dice que debemos, o sea, como comportarnos bien y hacer las cosas bien porque tenemos una gran nube de testigos en el cielo. Recuerde que Dios le dijo a ¿quién fue el que le dijo a quién? Dios no es, Jesús le dijo a Jesús, los fariseos, Dios no es Dios de muertos, sino de de vivos, vivos. hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, en el cielo no va a haber recuerdos que vayan a traer sufrimiento, jamás. O sea, allí ya no va a haber ningún tormento para ti. Incluso si su mamá se fue al infierno o si su propio papá se fue al infierno o su esposo o su esposa, ahí no va a haber nada de eso. Ahí la conciencia va a ser para gozo eterno, para felicidad. O sea, recuerdos que son de bendición, de recuerdos que o sea, nada le puede traer tormento o aflicción. Eso sí lo habla muy claro la palabra de Dios. Hermano, pastor, pero aquí dice que además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que entonces Lázaro no escuchó lo que el rico dijo. Eh, ¿Por qué dice que Dígame. no escuchó? Se está hablando es de distancia, no de incapacidad de escuchar. Pero sí, en una gran distancia, dice que no puede pasar. Y si Abraham escuchaba, ¿por qué Lázaro no? ¿Cómo? Si Abraham escuchó, ¿por qué Lázaro no escuchó si estaba al lado? Ya como que se sabe que ya Lázaro está en otro nivel, No, Abraham. sí, no, están en el mismo nivel. Abraham y Lázaro están en el mismo Ah, en el mismo nivel. nivel. Un nivel de gozo, de descanso, de paz, de Exacto. absoluto reposo, mientras que los otros están en el Hades. Eso, el Hades es lo que habla, que era el infierno, lo que representaba como Infierno, el Hades, sí. El Hades. Hades, el Pero lago de pastor, fuego. Sí. eh, ok, es que acaba de decir ahora mismo que no va a haber ni buenos ni malos recuerdos. Entonces, cuando él Ah. le No, dice sí van envía, a haber recuerdos, pero no Sí. sufrimiento. pero Va a cuando él haber le dice, conciencia, pero no sufrimiento. pero cuando él le dice pastor, envía a Lázaro, el Lázaro está escuchando y entonces allí se recuerda de las veces que no le dio comida, ¿no? Ajá. Pero no recuerda Entonces, para mal. O sea, ah, sí, o sea, pero entonces, yo creo que hay mucho estudio ahí, pastor. Ahí vamos a... Ahí no, hay algo, ahí claro, y hay algo. Sí, Hay obviamente está algo que bueno está el como tema. que algo hay que no que alcanzamos a aclarar. comprender Está bueno, nosotros. sí, está bonito y por eso es escuela esto. No, pastor, es sí, hermoso porque y obviamente que es demasiado para nosotros. Está muy interesante, ya me dio hasta Amén. hambre con ese tema ya. Minerva va a decir algo. No, no, digo Eh, que ahí hay algo como que hay Pastor, que de Amén. pronto estudiar. Que no, claro, ahí hay algo muy lindo, pero el hecho no es tanto, o sea, estudiar a profundidad qué puede pasar, porque a veces eso es peligroso, Sí, ¿no? Entender, Jesús lo que quiere que entendamos es el cielo, el infierno, la diferencia del uno, la diferencia del otro, que al cielo se va pues por decisión, al infierno se va por decisión. Todo esto, él lo que quiere es que veamos es la diferencia allí. Él si escucha o no escucha, pero sí ve uno pues conciencia. Eso sí, sí ve sí. conciencia allá. Tanto en Abraham, que está arriba, él recuerda todo. Abraham sabía lo que sucedió que eso es otro misterio hermoso, que Abraham estaba, bueno, como un testigo, como dicen Hebreos eh, sabía lo que había pasado con el rico y con Lázaro. Recuerda que Abraham le dice, usted recibió bienes en la tierra y este males y todo eso. Wow, pastor, ahí hay que mucha tela por cortar. Pastora Diana, ¿quiere decir algo? sí, o sea, lo que pasa es que, y entonces esa es ese versículo que dice que la memoria de los muertos queda en el olvido. Ujú. La Porque memoria, sí, lo que pasa es que ese creo que es de un salmo y de pronto queda en el olvido de los vivos
Bueno, la eternidad es un misterio. Obviamente es algo que vamos a comprender a cabalidad cuando estemos allí con Dios. Allí vamos a entender 100% todo, ¿cierto? Pero de hecho sí, los salmistas y varios dicen, Buena Noso- no- salida, nos- buena noso- salida, buena nosotros los salida, que nos tenemos que sí, comportar buena bien, salida, pastor. buena salida. Pastor, nosotros lo que tenemos que tener buena actitud y estar, vean, 100% libre de pecado para, para entender lo que viene. Buena zona de escape, buena zona de escape. muy bien, es la mejor. Es la mejor para los temas que no alcanzamos a comprender 100%, porque claro, si ponemos a buscar, hay Sí, mucha tela por cortar. así es, Por ejemplo, pastor. cuando los Pero a salmistas medida que estamos oran, leyendo, sí, el Señor nos va dando el discernimiento. Pero amén, Sí, amén, a y medida que vamos, uno va leyendo, el Señor nos va dando el discernimiento. Y hoy todos estamos aquí confundidos, ¿verdad? En esta expresión. Mañana alguno de nosotros lee y el Señor le muestra este panorama diferente, ¿verdad? Y le claro, en enseña lo que otros estaba ahí textos, oculto. Y no lo, y hermanito, anote lo que el Señor le mostró porque no lo consigue más. Porque el Señor amén, habla una sola vez y no lo muestra. amén, Algo amén, peculiar, pastor. sí, En el año 2011, estábamos viviendo la época de la inundación. Yo tengo por costumbre que yo anoto mi versículo que leo. sí, Y ese día me levantó el Señor a las 2 de la mañana y me dijo, en el 10º mes, el día 19, vas a dormir en tu casa. wow, Y en el 10º mes, en el día 19, dormí aquí en mi casa, aquí en Manatí, y he leído la Biblia y no encuentro ese versículo. Ese día no anoté, pastor. wow, pero eso es lindo, es precioso, le habló muy lindo el Espíritu Santo. Algún día se lo va a volver a encontrar Sí, mínimamente. Y sí, si no, ese el día, Espíritu Santo se lo puso solo para ti en ese momento, sí, pero una promesa para ti, hermoso, es así obra de Dios. Pero entonces, Pastora Diana, más que todo el texto que tú me dices que los Sí. que van al Seol quedan en el olvido, es algo así que tú me dijiste, es como Amén. en el olvido de los vivos, ¿cierto? O sea, van al olvido. Y pastor, porque bien dice el dicho, muere quien se olvida, ¿cierto? Exacto, entonces sería como eso, pero acá nos muestra el El Señor. Espíritu, Además, recordemos el que Espíritu, el fruto texto que la pastora menciona está en el Antiguo Testamento y creo que es un texto de Eclesiastés y Jesús trae una mayor revelación en el Nuevo Testamento en cuanto a todos esos temas eternos y eso es una revelación de Jesús directamente en el Nuevo Testamento y nos está mostrando una conciencia después de la muerte. Eso sí vemos muy claro acá en el texto, tanto en Abraham Pastor, como disculpe, en el esta rico y materia con se llama seguridad en Lázaro. fruto del Espíritu, fruto del No, amor. están nacidos a la familia de Dios. ¿Cómo? Nacidos a la familia de Dios. Ah, Muy es bien, vamos a nueva. avanzar. Sí, dimos la primera clase hace 8 días y esta es la segunda. Nacidos a la familia de Dios. Lo que pasa es que ustedes se conectaron tarde y esta la dimos primera en la clase pasada. Hace 8 días esta la dimos de primera. Ah, caramba. Porque teníamos un examen del Antiguo Testamento y lo damos para lo último, entonces por eso la puse de primera. Muy bien, las 3 clases de muerte. Aquí vemos 3 clases de muerte. Y la espiritual, la física y la... Primero, muerte espiritual, segundo, muerte física y muerte eterna. Muerte espiritual, cuando Adán y Eva pecaron. Muerte física, cuando el hombre pues muere físicamente. La muerte eterna, cuando es separado de Dios para toda la eternidad, la Biblia también le llama la muerte segunda. Repítame eso, pastor. La muerte espiritual. Muerte espiritual, cuando Adán Adán y y Eva Eva. pecaron y nosotros pues toda persona nace con esa muerte espiritual, ¿cierto? Ujú. Que tiene que nacer de nuevo para poder heredar la vida eterna, ¿cierto? Tienen que nacer de nuevo. Muerte física, cuando la persona pues muere, cuando morimos físicamente. Y muerte eterna, cuando es separado de Dios por la eternidad. O sea, que también la Biblia le llama en Apocalipsis la muerte segunda. Muy bien.
Muerte espiritual, vamos a mirarlo acá un poco más amplio, la separación absoluta de Dios, o sea, la separación de Dios, la muerte espiritual, y aquí puse este versículo como un ejemplo. Marlon, ¿me lo busca, por favor? Eh, Esto Eh, es Génesis 3, 23 y 24. ¿Cuál dijo? Génesis 3, 23 y 24. Y los sacerdotes del huerto de Edén. Amén. Por favor. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados Ay, para santo. guardar el camino del árbol de la vida. Y sin embargo Entonces, llegaron. entonces Mira, ahí vemos claramente cómo la Biblia nos muestra que cuando el hombre pecó, fue separado de esa vida espiritual. En otras palabras, murió espiritualmente, porque Dios por su misericordia se siguió revelando a un remanente, pero el hombre en su intelecto, en su capacidad, quedó absolutamente inhabilitado para acercarse a Dios. Y mete y puso un guardia, el ángel, Ajá, exacto. para que no Para lo que dejara no entrar. pudiera acceder al árbol de la vida. Y bueno, allí hay algo muy, muy tremendo. Entonces, básicamente, esa es la muerte espiritual, cuando el hombre pecó y desobedeció. En segundo lugar, bueno, básicamente Adán y Eva fueron las primeras víctimas de esto, que fue lo que acabamos de ver en el texto que leímos. Hubo un cambio de naturaleza espiritual a una naturaleza ya más carnal. Esto es muy sencillo. En el huerto, mientras el hombre obedeció a Dios, el hombre y la mujer obedecieron a Dios, el que gobernaba era el espíritu del hombre. Pero cuando ellos desobedecen, se dejan llevar, ¿por qué? Por la vista, por las emociones, por el propio intelecto, reciben la mentira del diablo, piensan, uy, eso va a ser mejor. Recuerde que eso le dijo Satanás a la mujer, la serpiente a la mujer. Uy, no, antes se va a abrir el conocimiento de ustedes y van a ser como Dios y todo esto. Entonces, ¿qué viene ahí? Razonamiento, todo esto. Entonces, come del fruto y ahí como que muere la parte espiritual del hombre. Queda como rezagada allí y toma el control la parte almática, las emociones, el intelecto, la voluntad del hombre. Gobierna, empieza a gobernar. Es por eso que se necesita un renacimiento del espíritu y nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer espiritualmente, eh, obedeciendo, rindiéndonos al Señor, buscando su presencia para que nuestro espíritu cada vez sea más sensibilizado y sea el espíritu el que tome el control y no el alma, porque siempre hay esa lucha. El apóstol habla, Pablo habla de esa lucha y nosotros podemos ver esa lucha constante en que siempre nuestra vida la quiere gobernar en las emociones, el intelecto, nuestra propia voluntad y tenemos que estar constantemente rindiéndonos al Espíritu Santo, buscando Amén. al Señor y pidiéndole al Señor que nos ayude para rendirnos a Él, para que sea esa parte noble de nosotros, que es el Espíritu, el que vivificado por el Espíritu Santo, entonces gobierne nuestras vidas. Y ahí es donde pasamos a ser seres espirituales nuevamente y no carnales. Y donde viene la restauración que se perdió en el Edén. Muy bien. Entonces, cambio de naturaleza, separación espiritual, entrada del pecado. Entró el pecado. Ay, La naturaleza, ¿me están comprendiendo hasta ahí o estamos muy enredados con todos estos asuntos? ¿Vamos bien? Amén, Muy, pastor. Vamos bien. aleluya, vamos bien. La naturaleza determina el destino.
No basta moralidad, eso lo vimos bastante claro hace 8 días con Nicodemo, que Nicodemo era muy moralista, muy buen fariseo, muy buen maestro de la ley, pero no le alcanzaba para la salvación. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Así que no basta moralidad, no basta religión, se necesita la nueva naturaleza que Jesús nos otorga, que el Espíritu Santo nos otorga. Necesitamos la nueva naturaleza. Muy bien. Y aquí hay una ilustración bien especial de un mulo viejo o una mula. Sabemos lo que es una mula, ¿cierto? Sí. O un mulo. Sí. Y la diferencia que hay con un Y es caballo viejo. viejo. Entonces el mulo viejo es lento, aunque le des un cuido, el mejor cuido, y entonces uno pudiera tomar la decisión de decir, no, yo voy a cuidar este mulo y lo voy a preparar para una carrera de esas de velocidad donde los caballos van a toda velocidad y entonces empieza a darle la mejor comida, le compra las mejores herraduras, lo viste, le deja crecer quizás el cabello como le crece a los caballos o le pone pelo postizo, lo que sea. ¿Y usted qué cree que va a pasar el día que esté ahí listo con los caballos para salir a la carrera? Los caballos salen disparados y el mulo sale pasito a pasito, lento, ¿cierto? Pero la diferencia es que, o sea, el caballo, aunque no lo cuidara tan bien, aunque no le pusiera clean nueva y no le pusiera las herraduras especiales y todo esto, el caballo literalmente saldría disparado. ¿Por qué? Porque el caballo tiene esa naturaleza de correr, de ser veloz. El mulo no la tiene. Entonces, de la misma naturaleza, perdón, no, de la misma manera más bien, no cambia nuestra naturaleza por simplemente eh, actos o cosas o prácticas. Se necesita una nueva naturaleza. El mulo, para poder correr como el caballo, se tiene que ser transformado en un caballo. De la misma manera, nosotros, para poder heredar el reino de los cielos, tenemos que adquirir la naturaleza de Dios o reavivar esa naturaleza de Dios en nuestros corazones, tener esa nueva naturaleza que nuestro precioso Salvador murió en la cruz para dárnosla y así poder heredar su maravilloso reino. Cristo tomó nuestra muerte. Juan capítulo 10, versículo 10. Ese no lo necesitamos buscar, es muy conocido. Dice, el enemigo vino para robar, para matar, para destruir. Y yo Pero he venido a viene dar para vida. darles vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cierto? Eso es lo que el enemigo hace siempre, robar, matar y destruir. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Oh, Destruyó su vida espiritual, destruyó su relación con Dios, destruyó a todas las generaciones futuras hasta que Jesucristo vino a deshacer las obras del maligno. Sencillo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces el diablo vino para robar, matar y destruir. Jesús vino para darnos vida abundante. Muy bien. El nuevo nacimiento. ¿En qué se basa básicamente el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento se basa en oír la palabra de Dios. Recordemos que eh, el apóstol Pablo nos enseñó en Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, o el oír por la palabra de Dios. Entonces, oír la palabra de Dios, creer, esto es genuinamente, con fe, genuinamente recibir esa palabra de Dios en nuestro corazón y luego entonces se pasa de muerte a vida. Romanos dice allí en el capítulo 10, dice que necesitamos
creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. De esa manera, entonces vamos a tener la vida eterna. De esa manera ocurre el nuevo nacimiento, de esa manera se enciende esa lamparita en nuestro interior, que es como la mejor forma de ilustrarlo. Eso es como una llama que se enciende en el corazón de uno y uno empieza a desear las cosas de Dios. Algo muy precioso que ocurre pues con el nuevo nacimiento. Muy bien. A manera de conclusión, tenemos allí unas preguntas bien interesantes, que es lo que prueba, lo que nos muestra si realmente hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿cierto? Y es, verdaderamente hemos pasado de muerte a vida. Esa es una muy buena pregunta. Si queremos entrar al cielo, tenemos que pasar de muerte a vida. Tenemos la certeza de que Dios es nuestro Padre, porque cuando nacemos de nuevo, eso es como automático. Uno nace de nuevo y uno empieza a percibir a Dios ya no como un enemigo enojado, no ya como alguien que está ya sentado en el trono, acomodado en el trono, solamente dando órdenes con un rejo en la mano, con una espada en la mano, listo para castigarnos a cualquier error, por cualquier error que cometamos, sino que cuando tenemos esa certeza de que Dios es nuestro Padre, esa óptica de Dios cambia completamente. Empezamos a ver a Dios como mi papá, misericordioso, lleno de amor, lleno de bondad, perdonador. Empezamos a tener el deseo de saber lo que dice su preciosa palabra. Empezamos a tener Comenzamos el a ser deseo seres de hablar de espirituales. Él. Sí, adelante. Comenzamos a ser seres espirituales cuando Amén. conocemos Amén. la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces es algo muy lindo y es algo que es muy difícil de explicárselo a otra persona. Hablábamos hace 8 días con Orfilia precisamente que de la única manera o sea, la única manera es experimentándolo, o la única manera de saber qué es viviéndolo, experimentándolo, porque Claro. las personas muchas veces no nos comprenden, no nos entienden cuando empezamos a hablarles, especialmente cuando uno está recién nacido de nuevo, que siente esa pasión tan bella del primer amor que si uno no El habla, hay enamoramiento, sí. letreritos por todos lados. Sí, sí. Es algo muy bello y la gente muchas veces no nos comprende, pues, pero usted se enloqueció, ¿qué le pasó? Porque no entienden lo que está pasando dentro de uno, pero solamente lo entiende el que lo vive, literalmente lo entiende el que lo vive. Amén. Entonces, otra pregunta allí muy importante y que es un resultado del nuevo nacimiento es si ahora mismo morimos, sabemos dónde va nuestra alma. Y estas preguntas son muy prácticas para hacérselas a las personas, porque las personas suelen decir, no, yo creo en Dios y uno, si tú mueres hoy, ¿sabes dónde pasaría tu alma la eternidad? Y la mayoría de la gente no te sabe responder a ello. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. El que no ha conocido a Dios, el que ya tiene una relación con Dios, el que ha nacido de nuevo, él mismo dice, claro, yo voy para el cielo a estar con mi Padre por toda la eternidad. Pero la gran mayoría de la gente dice, no, yo no sé, depende cómo yo me haya comportado. No, no es así. Dice la palabra de Dios, búsqueme en ese texto, por favor, Minerva, me lo puede buscar, por favor. Yo le Romanos busco 8, 14 al 16, Romanos Romanos 8, 8:14. 14 al 16. Dice algo precioso allí, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, eso es algo que ya empieza a sentirse en el corazón, en lo más profundo de nuestro espíritu, la 14 certeza. dice, Sí, adelante, Minerva.
El 8:14 de Romanos nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas sus Aleluya. promesas. Entonces, es lo que precisamente estaba hablando. O sea, hay una certeza en el corazón, hay una certeza en tu espíritu. Pastor, pero el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Amén. Mas si por el espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Porque todos Amén. los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, a los que mueren a la carne. Amén. Amén. Entonces, eso es muy importante, Minerva. Los que mueren a la carne, pero entonces, cuando se da ese nuevo nacimiento, hay esa certeza. Amén. Y ese deseo de ser guiado por el Espíritu Santo. Y ese Aleluya. anhelo de tener intimidad con el Espíritu Santo. Ese anhelo de saber lo que dice mi papá en la Sagrada Escritura. Ese amor por el Padre. Ese deseo de muchas veces morirnos para estar ya con mi Padre por toda la eternidad en el cielo. A veces sucede. Y el apóstol Pablo dijo, si por mí fuera, me iría ya. Pero si por ustedes es necesario que me quede todavía en el cuerpo, entonces voy a permanecer en el cuerpo. Muy bien, y aquí tenemos un pequeño trabajo práctico, pero para que lo desarrollemos aquí, simplemente analicemos esas palabras. Analizar la palabra alma. Entonces, decíamos, vamos a hablar un poquito. Minerva, la palabra alma. Analicemos un poquito la palabra alma. Básicamente, ¿qué es el alma? ¿O qué hay en el alma? Aló, Minerva. Decíamos ahorita que aquí El usted lo tiene y alma, también tenemos las emociones, Amén. el afecto, exacto. los pensamientos, la voluntad, el Amén. intelecto. Amén. El intelecto en sí es la capacidad como de aprender, de conocer, De interpretar, de de argumentar. interpretar, de argumentar muy bien, Vladimir. Todo eso está en el alma. Ajá. Y la voluntad para coger el camino del bien y el camino del mal. Sí, Y de estar en el tomar libre albedrío. decisiones, la capacidad de decidir. Exacto. Y las emociones de Exacto, y las emociones. Entonces, muerte física, ¿qué hablamos de muerte física? La muerte del cuerpo, Básicamente la muerte del la cuerpo. materia ya, Ajá. muere ya, deja de existir simplemente. Amén. Lo temporal. Temporal básicamente es todo lo que vivimos acá en la tierra, ¿cierto? claro, El Sí. cuerpo, las todo lo cosas que terrenal. tenemos, los hijos, temporal. Luego vamos a pasar a lo eterno. Morada terrenal. Marlon, ¿qué es la morada terrenal? Es lo que la vida que estamos viviendo, pastor, El cuerpo. el cuerpo, sí, El cuerpo es la morada cuerpo, terrenal. sí. El apóstol Pablo lo llamó este tabernáculo terrenal. Si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos uno hecho no por mano en el cielo, ¿cierto? Entonces, básicamente la morada terrenal es nuestro cuerpo. El Seol, ¿qué es el Seol? Pastora Diana. Yo estaba diciendo que no me pregunte a mí. Pastor, yo creo, o sea, pues según lo que dice la palabra, es el lugar de los muertos, ¿cierto? Creo, ¿no? Pero puedo estar equivocado. Exactamente, el Seol es el lugar de los muertos. Se le conoce también, en el Antiguo Testamento suele conocérsele como Hades, también como el Seol, que es el lugar donde van los muertos.
el lugar de separación. Es mencionada mucha palabra en los Salmos, donde dice el salmista que no lo deje morir porque en el Seol él no puede alabarlo, él no puede adorarlo, él no puede adorar a Dios. Es básicamente eso, amén. El Seol es Dice que es el lugar lugar de los muertos, la morada la subterránea o el reino de las sombras donde van las almas después de la muerte. Ajá, exacto. Renacer. ¿Qué entendemos por renacer? Es como un nuevo Vida comienzo, nueva. es un nuevo comienzo Nuevo comienzo. espiritual Muy o bien. físico. Carlos, ¿qué entendemos por renacer? Esa transformación interior, ese Amén. recibir esa nueva vida en el Espíritu Santo. Amén. Claro. Amén. Nacer de nuevo espiritualmente a través de la fe, pastor. Amén. Muy bien, Minerva. Naturaleza caída. Suni, ¿estás por ahí? ¿Qué podemos hablar de naturaleza caída? Si Suni está por ahí, puede participar. ¿A quién más tenemos? Naturaleza caída. Jaimir, ¿qué Como podemos la hablar de la separación de naturaleza Dios. caída? La naturaleza caída es el rompimiento que se hace con Dios, Ajá, la separación. es la separación. ¿Dónde empezó? En Adán y Eva, En el en el pecado huerto del Edén. original. Muy bien. Allí empezó allí fue donde el hombre cayó de la gracia o pues de la relación con Dios y es donde se conoce como la naturaleza caída. Ajá. Y nueva naturaleza. ¿Qué es nueva naturaleza? Nacer en Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador suficiente, tanto interior y exterior, mostrarlo con evidencias externas de que somos un hombre transformado, de que somos un hombre pasible, un hombre lleno de valores, de respeto, y que damos a conocer que hay un Cristo vivo que murió por nosotros y que nos redimió del pecado. Hermano, también puede ser el estado transformador del creyente después de la conversión. Amén. Perfecto. Todo eso es verdad. Una conversión, o sea, el Suni. renacimiento espiritual, donde los deseos y acciones están alineados con la ayuda divina, pero de Dios. Amén. ¿Qué decimos de la palabra somos eternos? ¿Qué podemos decir de esa palabra? De que Suni, somos inmortales, ¿será? ¿alguito? De que el Suni, alma y el espíritu es inmortal, exacto, amén. Somos eternos. eternos. Fuimos creados con un proyecto de eternidad. De hecho, el hombre, el plan de Dios no era que el hombre muriera. La muerte entró por el pecado. Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, Suni, ya te estamos escuchando. Ahora no Aló. te escuchaba. Aló, tienes mute. Sí, estaba hablando. Ahora sí. Es- Debes de, debes de quitar el mute. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el pastor? ¿Me escuché? Suni está en mute. No las. O sea, nosotros la escuchamos ahora. Aló, Sí, Suni. ¿me escucha? Sí, la Ahora sí. escuchamos, sí. Ah, es que no sé qué pasa acá. No, yo estaba Tranquilo. hablando solita de cuando usted dijo de la nueva naturaleza, que yo Ay, no decía, la porque escuchamos nada. que más que todo yo entendía como la transformación espiritual. Es cuando eso ocurre inmediatamente cuando tú recibas a Jesús como tu Salvador. Yo me Amén. sentí así cuando yo acepté al Señor, ¿verdad? En espíritu y en verdad, que uno está viviendo esa vida en Cristo. Amén. Amén. Sí, Amén. Muy recibiendo la bien. vida en Dios, ¿verdad? Habilitada en que esa naturaleza carnal ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Amén. ¿Y qué dice Suni de esa hermosa última palabra que dice somos eternos? Amén, así es.